Voy a empezar con la parte editorial, creo, si usted me permite, voy a empezar con la parte editorial. Mire usted, México antes del año 1987 era una de las economías más cerradas del mundo, no solo desde el punto de vista económico estructural. Es decir, México comerciaba muy poco con el resto del mundo. Había una concepción de que para ser soberanos e independientes debíamos producir absolutamente todo. Este modelo se desarrolló en los años fines de los años 40 o quizá a mediados de los años 50 en una organización cuya sede está en Sudamérica, la CEPAL. Esta organización de las Naciones Unidas, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, un grupo de economistas pensando en esas ideas que quizá fueron correctas en su momento, pensaban que había que eliminar algo que llamaron la teoría de la dependencia, que producíamos nosotros materias primas y nos enviaban productos industrializados, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso en un principio funcionó porque países con antecedentes agrarios de repente empezaron a industrializarse y esa industrialización, por desgracia, era con la tecnología más atrasada que había en el mundo, que los países avanzados estaban desechando, nos las vendían esas fábricas, esas plantas baratas, y generamos una ilusión durante cierto tiempo de que así podríamos nosotros salir adelante. Hubo periodos que se llamaron el desarrollo estabilizador, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad cobró su factura y llega un momento en que empezaron los problemas de balanza de pagos, las crisis, etcétera, y el modelo hizo agua, truena, cae hecho ruinas. En 1982 le dimos vida artificial 4 y medio, 5 años, y el 87 México debe abrirse. Muy bien. A partir de ahí, no solo se empieza a dar un proceso de exportaciones e importaciones mucho más intenso que antes, México empieza a jugar en las grandes ligas del comercio internacional y al mismo tiempo empieza a modernizar una parte de su industria, comercio, y las cosas fueron, vamos a decir, mejorando. Viene la firma del Tratado de Libre Comercio y su entrada en vigor, y las cosas, dice uno, oye, qué bien. No más que había un pequeño problema ahí. La llegada de ese modelo económico a cualquier país normalmente se da acompañado de un paquete ideológico, es decir, con ese intercambio con otros países de economías de mercado, llega una visión diferente de hacer política, de hacer negocios, de intercambiar cosas con el mundo, personas, turismo, etcétera, etcétera. Entonces, en México, no pocos grupos, incluyendo partidos políticos, pretendieron seguir actuando como antes. Hacían e hicieron caso omiso de las grandes transformaciones electorales, de las grandes transformaciones estructurales, y eso dio por resultado que se aislaran y los ciudadanos empezaran a migrar a otros grupos, grupos de la sociedad civil, organizaciones al margen de los partidos, etcétera. Y los partidos se fueron debilitando de muchas maneras. Primero, perdieron presencia política, en consecuencia perdieron influencia, pero seguían teniendo el control total en cuanto a la legislación electoral. Ellos la determinaban y con cosas o con elementos que solamente los beneficiaban a ellos, y así cosas por el estilo. Sin embargo, llega un momento en que aquellos restos de esa perversidad llamada nacionalismo revolucionario fue quedándose más rezagada cada vez, sobre todo por las generaciones jóvenes. Y empieza a llegar una corriente,
la socialdemocracia, una corriente desde fines del siglo XIX en Europa y ya con más fuerza en el periodo entre guerras y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, una visión de lo que debe ser el gobierno y la economía, prácticamente la dominante en la Europa de esos años. Entonces, algunos partidos empiezan a darse cuenta que ya la sociedad, pues ya poco se interesaba en aquellas cosas, el nacionalismo y como México no hay dos, etcétera, y se dieron cuenta que tenían que cambiar. Entonces, poco a poco los partidos como el PRI, el Partido de la Revolución Democrática y recientemente hasta Movimiento Ciudadano se incorpora a eso. Es decir, todavía en una etapa más o menos superficial, dicen los partidos y sus dirigencias que siguen el ideario o la visión socialdemócrata. Eso es evidente que en pocos años lo que va a dominar en la escena política de nuestro país, tanto en la vida interna de los partidos como en la vida política abierta, amplia del país, será la visión socialdemócrata, que significa esencialmente una economía de mercado con un apoyo social a grupos que se han quedado al margen del desarrollo y también una democracia mucho más sólida, más fuerte, más respetada en el seno de la sociedad y con una vida partidaria mucho más abierta, más transparente, con más rendición de cuentas, en los casos donde los recursos públicos sean su fuente de financiamiento, dar explicación a la sociedad de cómo se utilizan esos recursos. Se puede decir que hoy estamos en las primeras etapas de esa visión socialdemócrata. Lo digan o no los partidos, lo digan o no el gobierno, prácticamente México de manera silenciosa ha adoptado al abrirse y participar en la globalidad con una visión de la socialdemocracia. Eso nos llevó también a tener relaciones con nuevos partidos que no conocíamos en México. Esencialmente, empezamos a participar en la Internacional Socialista, que es la organización supranacional de la socialdemocracia, y así muchos detalles. Muy bien. ¿Eso a qué nos lleva en este momento? Los intercambios comerciales en el mundo en los últimos 30, 40 años se han elevado exponencialmente. El mundo comercia, el mundo recibe capital y envía capital a otros países. Los jóvenes, los nuevos profesionistas desean conocer el mundo y lo conocen. Salen a estudiar o simplemente a vacacionar o mantienen relaciones con integrantes de grupos sociales, políticos de otros partidos. Y eso ha configurado, aunque se quiera eso negar, un nuevo México donde hay espacios que se resisten a cambiar. Pero lo peor sucede cuando hay partidos y liderazgos políticos que piensan que es posible reproducir el pasado y el antepasado. Ese es un gran problema porque aparte de que no podrán detener el movimiento transformador, generan una serie de tensiones en la economía, en la política, como es el caso de México actualmente. En los años que van de 1988 al 2018, México avanzó a una velocidad lenta, si gusta usted, en ese esfuerzo por modernizar la vida política nacional. Sin embargo, nadie en su sano juicio pensaba que iba a llegar un dirigente político o un líder político o un agitador político, si gusta usted, que iba a ganar la elección presidencial y ganarla de esa forma, con base en las mentiras, en la demagogia, en las promesas imposibles de cumplir, pero contra el sentido común, esa persona ganó la presidencia de la República. Y eso demostró que por más intentos que haga un gobernante, por más bien intencionado que esté, si no respeta los elementos estructurales, como es apertura económica, rendición de cuentas,
respeto de la ley, vigencia del Estado de Derecho, promoción de las inversiones, generar confianza para buscar capitales del exterior que vengan a traer tecnología, que vengan a crear fuentes de empleo permanente, etcétera, ese país puede entrar en una crisis tremenda. Y la otra cosa es que estos políticos de antes o de muy antes, diría el clásico, piensan que es muy fácil decretar apoyos sociales o beneficios sociales a millones sin que la economía crezca. Y eso no es posible. Los países que hoy son exitosos, que han combatido la pobreza y la marginación, es porque durante decenios crecieron, apoyaron la inversión privada y fueron acumulando riqueza que a partir de determinado momento empezaron a repartirla. No al revés, como lo está intentando hacer este gobierno. Hoy se le han agotado recursos, ha dilapidado billones de pesos, es decir, millones de billones, y los resultados no aparecen en lado alguno. ¿Por qué? Porque la realidad económica funciona en sentido contrario. Primero hay que crecer y por periodos prolongados a tasas elevadas para tener un acopio de riqueza y entonces a grupos muy selectos empezar a apoyarlos. También hay dos elementos que soportan esta nueva forma de gobernar y esta nueva forma de hacer economía y hacer que crezca. Educación de calidad, con los últimos avances tecnológicos, como los últimos avances en una formación integral del niño, del joven y del adulto, y también una salud de primera. Esos dos elementos, educación y salud, forman parte fundamental de la formación de capital humano. Y un país que quiera progresar, que quiera modernizar su economía y su vida política, si no forma capital humano que entienda lo que pasa en el mundo, está condenado al fracaso. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Pero hay otro agravante. Los gobiernos que se tienen que abrir y que empiezan a competir con el exterior, a exportar, importar, etcétera, entienden que deben de realizar un trabajo para cambiar la mentalidad de millones. Es decir, para que no conserven en su mente aquella parte aceda, vieja, de la economía, de la vida política, y adopten la nueva visión moderna de cambio. Y este gobierno que llegó no solo no entiende ese imperativo, sino que además busca ese pedazo acedo caduco ahí en el cerebro, lo busca ampliar, mintiendo descaradamente que lo antepasado y lo pasado fue mucho mejor que lo actual. Y eso, lejos de ayudar a mejorar la vida material del país, la agrava. Esa es la situación, otra vez lo repito, de lo que está pasando en México. En esas condiciones, pues, ¿cuál sería la tarea más importante que tenemos frente a nosotros? Al margen del partido con el cual simpaticemos, de la visión política e ideológica que tengamos. Al margen de eso, si está usted en el extremo de babear ante López o en el extremo de adorar como dicen ellos, el neoliberalismo, lo correcto sería la economía de mercado, no importa dónde esté usted ubicado en esos dos extremos, lo que sí importa es entender que si no vemos lo que pasa en el mundo, nos vamos a ir quedando cada día más atrasados. Y la educación es una parte fundamental de ese enterarnos de lo que pasa en el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en México. El gobierno piensa que cerrándonos, aislándonos como estábamos antes de los años 80, es la solución, cuando en realidad es el gran problema. Por eso yo le pido a usted que hoy, en las difíciles condiciones económicas, inflación,
debilidad extrema de las finanzas públicas, locuras del gobierno en turno, dispendio, desperdicio criminal de recursos, piense usted en la necesidad de conocer lo que pasa allá afuera, en la política, en la economía, qué han hecho países exitosos. Si no le gusta Estados Unidos, bueno, vea usted lo que hizo Taiwán, Corea, Japón, país destrozado después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Europa, etcétera, para ver qué es lo que podemos nosotros tomar que sea viable aplicar en nuestro país. Sin embargo, contra toda lógica y sentido común, este gobierno nos está cerrando aún más para estarnos viendo el ombligo y querer repetir clichés que probaron ya no ser solución alguna, sino el verdadero problema de nuestro país. Repito mi petición a usted. Si usted ya tiene una edad donde está formado, 40, 50, 60 años, un trabajo donde se ha desempeñado durante 20, 25 o 30 años quizá, que le permita a los suyos, a sus hijos, a sus nietos, que conozcan el mundo. No necesariamente ir si no hay recursos. Lo ideal sería que fueran a pasar una estancia, un año para aprender inglés, que es el idioma hoy universal, aunque no lo quiera reconocer el actual gobernante, para que se den cuenta de que hay formas de modernizar un país, de reducir la pobreza y la marginación. Hacer un esfuerzo no es necesario, como dije, que salgan del país. Solamente personajes, bueno, como el presidente y su señora esposa pueden mandar a su hijo, el más joven, a estudiar a Inglaterra, al Reino Unido, y vestirse con lo más caro que produce hoy la industria, etcétera. Pero en el caso de los que no tenemos eso, ¿qué hay que hacer? Pues utilizar estos instrumentos, guiarlos, hacerles ver la necesidad de saber cómo han hecho las cosas en otros países. La ignorancia en ese tema es criminal y nos puede condenar al atraso, al fracaso y a la inestabilidad política y económica. Hoy, periódico que revise usted del exterior, noticiario que usted vea de otros países, publicaciones, usted va a encontrar que hay varios flagelos. Aparte de la guerra de Ucrania, esta invasión criminal de Rusia a Ucrania, los problemas en el estrecho de Taiwán entre la República Popular China y la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán, y Estados Unidos, por otra parte, está generando una gran inestabilidad en el mundo. Inestabilidad político-militar primero, pero también inestabilidad económica. Inflación es el primer efecto, pero también escasez de algunos productos, de algunos insumos fundamentales. Fertilizantes, por ejemplo, encarecimiento de algunos insumos energéticos, el gas natural, la electricidad, el petróleo, que ahora ya parece que va un poco a la baja, pero no sabemos si será estable eso. En esas condiciones, permanecer ignorantes respecto a lo que está pasando fuera de México, repito, es algo criminal. No es lo mismo que el gobierno esté abogando porque conozcamos lo que pasa en el mundo, a que esté deteniendo, a que esté impidiendo que conozcamos lo que pasa en el mundo. Vea usted el nivel hoy de la educación pública. Es una verdadera tragedia. Estamos preparando niños y jóvenes como si estuviéramos en el sexenio de López Mateos. Eso, lejos de darles un beneficio, les causa un gran perjuicio. ¿Por qué? Porque cuando ellos lleguen a los 18, a los 21, 22 años y que quieran incorporarse al mercado laboral, se van a encontrar con una dolorosa realidad. No van a ser contratados. ¿Por qué? Porque los intercambios comerciales, la llegada de plantas, etcétera, llegan con lo más avanzado de la tecnología. Y ese avance tecnológico obliga
a contratar a personas que dominen esa rama del conocimiento. Y en México estamos negando la posibilidad de eso. Hay que volver a nuestros orígenes, hay que tener nada más un par de zapatos, hay que elaborar jugos en el trapiche, que son naturales, que son un burro ahí dando vuelta, ahí moliendo caña, etcétera. Y dice uno, si estuviéramos en el año 1500 o 1600, pues dice uno, pues posiblemente, ¿verdad? Pero estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Por estas razones expuestas, yo le pediría a usted sinceramente que intente informarse, que busque, que busque fuentes donde haya información en materia de los cambios educativos, contenidos, técnicas pedagógicas, cómo se difunde el conocimiento hoy, incluso cuáles son las perspectivas para hacer comercio común y corriente, comprar cosas. Ahorita, por ejemplo, las proyecciones son que lo del súper, como se dice coloquialmente, no vamos a necesitar ir a la instalación física de ese mercado. Simplemente del teléfono vamos a ordenar esto, traigan y va a llegar a su casa. ¿Qué va a pasar con esos millones de mexicanos a los que les ha sido negada la posibilidad de conocer eso, de dominar esa tecnología? Eso no le importa a este gobierno. ¿Por qué? Porque él y los suyos sí pueden hacerlo, pueden viajar, tienen casas en el exterior, etcétera. Pero ¿qué pasa con 80, 90, 100 millones o más de mexicanos? Que se jodan, diría el clásico. Otra vez, por eso le suplico encarecidamente que estimulen en los suyos hijos y nietos a buscar, conocer lo que pasa allá afuera. Porque si seguimos 5 o 10 años más con esta tragedia, México va a ser un paria en el mundo moderno que va a ser el planeta en ese mismo tiempo. Hay países que son más pobres que nosotros, pero entienden la gravedad de tener a los suyos en la ignorancia, en el desconocimiento. Por desgracia, este gobierno está orientado exclusivamente a mantener a decenas de millones y millones de mexicanos en la peor de las ignorancias, alejarlos del conocimiento que les permitiría vivir mejor. ¿Eso que produce? Dependencia del poderoso con dádivas miserables, pero eso no se puede dar siempre. Eso dura un pequeño tiempo, pero luego viene la cruda, viene el despertar. Eso es lo que yo quería comentarles en la página, en la parte editorial. Le agradezco su paciencia y su comprensión por pues no sé, vamos a tratar de resolverlo. Ya la batería prácticamente ya está en rojo, ya está en 7%, y en este momento pues tengo que cortar. Les agradezco su presencia, pero asimismo su comprensión, y el compromiso es que el lunes estará esto resuelto. Muchas gracias, pasen un buen fin de semana y piensen, platiquen con los suyos de esto que he comentado. Ahí tiene usted el video, lo puede volver a ver o puede comentarlo. Mira, hijo, lo que dijo este loco de Verdugo. Pásela bien este fin de semana, cuídese y piense en el futuro de sus hijos y nietos. Nosotros, pues como quiera, ya estamos como el sol que va ocultándose en el horizonte, pero ellos son el sol que apenas va apareciendo. Gracias, cuídense. El contagio de COVID, en mi caso parece que es una consecuencia de mi contagio original y por eso estoy pasando estos problemas en esta grave o fuerte infección intestinal estomacal. Gracias, pues. Nos vemos el lunes. Pásela bien. Hasta luego.